Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. El día de hoy nos toca número 44 del libro de San Mateo. Vamos a ver la palabra de Dios, San Mateo capítulo 21. Del versículo 28 voy a leer hasta 46. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y, acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos en la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero, venid, matémosle
y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron a los malos, destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Hasta el versículo 45 he leído. Nosotros podemos interpretar sobre el país Israel, es un país bendecido ante Dios, porque Dios eligió a un hombre, se llamaba Abraham, y luego le entregó la tierra de Canaán como herencia. Pero observando de la historia de Israel, así fue, ¿no? Abraham vivía más o menos hace 2000 años antes de Cristo. Desde aquel tiempo Dios había dado la promesa para que vivieran en la tierra de Canaán entre los israelitas. Pero en la época de Abraham no había muchas, porque apenas, ¿no?, solamente el matrimonio de Abraham vivía. Y luego él tenía cuando 99 años y Sara, su esposa, tenía 89 años. Dios le permitió para que obtuviera su hijo, se llamaba Isaac. Luego Isaac engendró a través de Rebeca, engendró dos hijos. Uno es Esaú, otro es Jacob. Y luego Jacob había tenido 4 mujeres y luego engendró 12 hijos. Desde aquel tiempo ya Dios estaba teniendo un plan para dar una autoridad a uno de hijo de Jacob, se llamaba José. Por causa de eso, él fue vendido a Egipto y luego él podía ser como gobernador de Egipto. Por medio de la guía de Dios, ya podía invitar a la familia de Jacob. En aquel entonces, más o menos, 70 personas trasladó de la tierra de Canaán a Egipto. Eso es lo que había prometido a Abraham, porque entre 400 años, durante 4 generaciones, iba a multiplicar. Entonces, en la época de Moisés, ¿cuántas personas eran entre los israelitas? Multiplicó durante 400 años hasta 600,000 personas.
desde 20 años de arriba, solamente hombres estaba contando, ¿no? 600,000 personas. Y luego Moisés ya podía dirigir a Israel por causa de el día de Pascua. Es muy importante, ¿no? La fecha del Pascua, de la Pascua es como símbolo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque 14 de enero Dios iba a enviar los ángeles para que cruzara en el país de Egipto. ¿Para qué? Para que solamente quería ver la casa donde hay entrada. En esa puerta si había pintada por la sangre de las ovejas, ya iba a salvar a los primogénitos. Pero al descubrir la puerta que nunca había pintada por la sangre, entonces iba a matar a los primogénitos. Era muy simple para distinguir, para matar y salvar. Por eso Dios está enseñando la salvación a través del día de Pascua, porque Dios solamente estaba poniendo una condición para poder salvar la vida de primogénito. Yo voy a cruzar a Egipto, voy a ver la puerta, cuando haya pintada por la sangre de oveja, voy a salvarlo. Entonces, ¿quién iba a pintar la sangre a la puerta donde entrada de su casa? Uno que estaba aceptando la enseñanza de Dios a través de Moisés. Eso es el secreto. Imagínense, ¿no? El secreto de la salvación es simple, es muy sencillo, pero a los que no conocen, a los que no aceptan, no vale de nada. Hoy en día también, ¿no? Mucha gente estaba pensando, para recibir la salvación se necesita hacer muchas cosas. Tiene que amar al prójimo como a ti mismo, amando a Dios con todo corazón y ofrendando, orando, predicando, con toda la manera y puede ser salvo. Así piensa. No es así. Suficiente por la sangre de Jesucristo que llevó el pecado del mundo una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Porque la sangre de Jesucristo tenía gran poder limpiar, purificar toda nuestra maldad, todos nuestros pecados, una sola vez para siempre. Eso es el Evangelio. Por esa razón, ¿no? Cuando la gente se pierde la verdad y el Evangelio, siempre está buscando la obra. ¿Sabe qué? Sin creer en la promesa de Dios, solamente las personas buscan las obras de ser humano. Pero eso es como religiosidad, como igual que sea religiosos. Religiosos depende de su obra, podrá ser salvo, podrá ser bendecido, ¿no? Pero la Biblia nos enseña que por la sangre de oveja, por la gracia de Jesucristo, por la obra de nuestro Señor Jesucristo, será salvo. No existe más fácil de recibir la salvación. Pero el ser humano no acepta. Le gusta al ser humano para poner, integrar de sus obras. Por eso Dios había mostrado la salvación a través de la sangre de las ovejas. Debería pintar nomás. ¿Qué significa pintada la sangre de oveja? Ya había muerto. En vez de primogénito, ya había muerto un sacrificio. Eso es. En vez de mí, Jesucristo ya había muerto. Por eso Dios no puede juzgar a mí. ¿Por qué? En vez de mí había muerto sacrificio verdadero.
Se llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Incluye todos mis pecados. Tal persona que cree en Jesucristo en su corazón, la gente puede testificar: yo soy justo por la sangre de Jesucristo. Por eso nuestro grupo que está reuniendo, estudiando cada noche conmigo, cada uno de los pastores, los hermanos, debería tener esta regla. Sin tener esta regla de salvación, entonces se mezcla que alguien está diciendo que nosotros tenemos que orar al Señor para recibir la salvación. Nosotros tenemos que ofrendar, diezmar para recibir la salvación. Nosotros tenemos que cumplir mandamiento de Dios. Nosotros tenemos que ayudar a alguien. Siempre cada uno está poniendo diferentes reglas, entonces más tarde la gente será confundido. ¿Cuál es la verdad? Pero doy gracias al Señor porque por nombre de Jesucristo estamos uniendo y los hermanos, los pastores, mismo testimonio está dando. El día de hoy ya hermano Galo Zapata de Ecuador ya nos testificó. Ya fuimos lavados, fuimos santificados, fuimos perfeccionados por la sangre de Jesucristo, por nombre de Jesucristo. También en Romanos capítulo 3, el versículo 23, como dice, están destituidos de la gloria de Dios por causa de nuestra maldad. Pero el versículo 24, como dice, siendo justificados gratuitamente por la redención que está en Cristo Jesús. ¿Qué tipo de redención hizo Jesucristo? Porque hay variedad de redención. Uno que solamente limpiaba el pecado pasado. También la redención grande que hizo por medio de sumo sacerdote Aarón, ya podía limpiar solamente de tiempo de 1 año que había cometido entero de Israel. Pero nuestro Señor Jesucristo no solamente murió por el pecado de Adán ni de pecado pasado, sino también entero, desde primero que inició el tiempo del mundo y también hasta que termine. Todos los que estaban cometiendo y cometido y cometerán. Por causa de la muerte de Jesucristo, la gente puede recibir la salvación. Es fácil. Por esa razón, en esta palabra, nosotros llamamos atención esta palabra, como dice nuestro Señor Jesucristo, estaba diciendo, el versículo 31, ya voy a leer. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Porque estaba hablando, el primer hijo escuchó por medio de su padre: hijo mío, que vaya a mi viña, trabaje. El primer hijo dice que no quiero, papá, yo quiero jugar, yo quiero estudiar, yo quiero viajar, ya no aceptó. Pero algún momento que está pasando, ya se arrepintió y entró en la viña y trabajó. Significa que ya el primer hijo aceptó, por fin. Al principio no. Pero el segundo dice que sí, a la orden. Mucha gente les gusta decir, ¿no? A la orden, cualquier palabra, dígame, a la orden. Pero no hace nada. Entonces, no hace, ¿de qué sirve? No hace nada, por fin, no hace nada. Siempre dice que, dígame, a la orden, ya. Y luego, por fin, me parece que era difícil, me parece que no tengo tiempo, entonces no vale. Segundo hijo dice que sí, papá, pero por fin no fue. Por eso Jesucristo estaba preguntando, ¿quién había cumplido la voluntad de su padre? Todo dice que, primer hijo. En aquel entonces Jesucristo estaba hablando una palabra muy maravillosa, porque ya veamos, dijeron ellos,
el primero. Jesús les dijo, el versículo 31, ¿no? De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Ya, imagínense, siendo israelita mujer, pero su posición o su trabajo es como ramera, vendiendo su cuerpo, cometiendo diariamente. ¿Cómo puede entrar en el reino de Dios con la mente de los fariseos, saduceos, primer sacerdotes? Nunca iba a aceptar esta palabra. ¿No es así? No es que ellas se están destruyendo de mandamientos, sino que ya está transformada como rameras. Es pura pecadora. En esa época, la época que estaba funcionando la ley, en la época de Jesucristo. ¿Miren? Siendo rameras. Ellas, ¿cómo pueden entrar en el reino de Dios? Siendo publicano, que maldito era, que estaba cobrando impuesto más justo que estaba saliendo. Como si fueran como Pánfilo, que estaba chupando la sangre, ¿no? Era maldito, maldito. Por eso, en el corazón de los fariseos, saduceos, sacerdotes, escribas, ellos estaban pensando, tales personas como inmundos, pecadores, malditos, nada que ver con el reino de Dios. Porque ellos pensaban que en el reino de Dios, ¿quién puede entrar en el reino de Dios? Por lo menos ya no tiene que cometer. Por lo menos tiene que orar al Señor. Por lo menos tiene que diezmar. Por lo menos tiene que leer la Biblia. Por lo menos tiene que guardar el día de reposo. Siendo ramera, entonces, ¿cómo puede guardar el día de reposo? No permita que tenga culto, oración, no. Imagínense, no siendo publicano, ¿cómo puede entrar en el grupo de oración dentro de templo? No permita. Significa que la palabra de Jesucristo estaba chocando fuertemente contra los fariseos, escribas, hoy en día también. ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? Los pecadores. Pero los pecadores que se arrepintieron aceptando el evangelio, luego los que fueron limpiados, justificados, santificados y perfeccionados por la fe. Es muy importante. Por esa razón esta palabra está enseñando. Y luego lo siguiente, ¿no? Una parábola. El padre de la viña plantó la vid y luego formó de una viña hermosa y construyó el torre. También hay un lugar para poner el jugo de vid. Entonces ya podía fermentar como vino, ¿no? Todo preparó. Y luego hizo hacienda y entregó ante mano de los labradores. Pero pasando tiempo, el dueño estaba enviando los jornaleros, siervos, para que cobraran algo de frutos, porque era dueño. Pero ellos pensaban, durante 1 año, 10 años, 30 años, estaba esforzando, trabajando. Entre los labradores podían pensar que esta viña es nuestra porque estamos trabajando. Y le golpeaban a los que querían cobrar frutos, ¿no? Por eso el dueño de la viña por fin envió a su hijo amado
pero le mató, porque ellos pensaban que cuando iba a matar el hijo de dueño, esa viña será de nosotros. Eso es gran maldad, menospreciando el hijo de su amo. Se refiere nuestro Señor Jesucristo. En esta noche nosotros podemos ver, cada día los judíos estaban orando en Jerusalén, donde hay parrete, la ciudad de Jerusalén, estaba orando, buscando a Dios. ¿Qué relación tendrá con Dios? Los que están menospreciando al Señor Salvador. Para los que están pisoteando la sangre de Jesucristo, ¿qué relación tendrá con Dios? Según mi opinión, nada que ver. Por esa razón, siendo los judíos, pero en interior, sus espíritus todavía no tienen relación con Jesucristo. Voluntariamente, ¿no? Ellos no quieren interpretar el libro de Isaías capítulo 53, porque en el libro de capítulo 53 sale acerca de la vida de Jesucristo y el que iba a ser crucificado, iba a ser golpeado y luego iba a morir en la cruz por nuestros pecados. Ya busquemos Isaías capítulo 53. ¿Cómo dice? El versículo 5. Mas el herido fue por nuestra
Con el Evangelio hasta los confines, con el Señor hasta el día final, la misión Buenas Nuevas está tomando la delantera en la evangelización global. Después de la pandemia por COVID-19 y en medio de la propagación del Evangelio hasta los confines de la tierra por medio de estaciones de transmisión en el extranjero y plataformas en línea, el pastor Oxupar recibió una invitación oficial del gobierno israelí. Visitó el último campo misional de este mundo del 14 al 20 de marzo. Durante este periodo, el pastor Oxupar tuvo agendas ocupadas desde temprano hasta tarde en la noche. Se reunió con funcionarios de gobierno para discutir acerca de la educación para el desarrollo del intelecto. Tuvo intercambios con los principales rabinos y judíos de Israel, organizando conferencias bíblicas. Asistió a entrevistas de transmisión y realizó varios conciertos para el pueblo de Israel. Aunque la educación judía tiene reconocimiento mundial, ellos también tienen preocupaciones respecto a la delincuencia juvenil y otros diversos problemas. En medio de ello, el gobierno israelí prestó especial atención a la educación para el desarrollo del intelecto, que ha mostrado resultados evidentes en el cambio de la juventud. Así dio la bienvenida al pastor Oxupar, el viceprimer ministro Zeev Elkin, quien al mismo tiempo se desempeña como ministro de Asuntos de Jerusalén y ministro de Vivienda y Construcción, extendió la invitación al pastor Oxupar a Israel. En una reunión celebrada en la oficina del ministro Zeev Elkin el día 16 de marzo, el ministro mostró su agradecimiento al pastor Par por su compromiso con la educación de la juventud israelí y externando que esperaba su futura cooperación. El viceministro de Educación de Israel, Avi Ganon, también discutió acerca del sistema de educación pública de Israel y sus problemas. Enfatizó la necesidad de contar con la capacidad de autocontrol y las habilidades de comunicación. También consideró detalladamente los planes piloto de la educación para el desarrollo del intelecto, que actualmente está siendo implementado por gobiernos de varios países alrededor del mundo. Durante la visita al Parlamento de Israel, Knesset, la organización con máxima autoridad de Israel, el congresista Itamar Ben-Gvir, el congresista Simcha Rodman y la directora del Comité de Educación de Cultura y Deportes, Judith Gidali, se reunieron con el pastor Par y le mostraron su intención de apoyar a IYF y sus actividades en Israel. Por otro lado, al enterarse de la visita del pastor Par, 5 embajadores en Israel correspondientes a la Embajada de Etiopía, Zambia, Honduras, Colombia y Panamá vinieron a conocerlo en persona para solicitar la ayuda de IYF y el pastor Oxupar para resolver los problemas de la juventud en sus países. Especialmente los embajadores de Honduras y Zambia expresaron su gratitud al presentar los logros alcanzados a través de su intercambio activo con IYF. Los embajadores de Colombia y Panamá prometieron futuras visitas y discutieron las actividades generales. Mientras tanto, la ciudad de Ashdod, ubicada en el oeste de Israel, firmó un memorando de entendimiento con IYF para la cooperación educativa. Mientras ambas partes se esfuerzan por construir una relación amistosa en el futuro, apoyarán el intercambio cultural juvenil y las actividades interactivas en varios campos. El pastor Oxupar comentó que trabajaría en conjunto para la juventud israelí y el vicealcalde Eli Nacho expresó su gratitud al poder trabajar con IYF, organización que ha logrado resultados en todo el mundo. Los periodistas también dieron la bienvenida al pastor Oxupar. Jan Volkov, director ejecutivo de TVN Rusia, quien transmite los sermones del pastor Oxupar a los judíos rusos, elogió la visita del pastor Oxupar a Israel y su evangelización. Comentó que esta visita tendrá un significado histórico y traerá el avance del Evangelio a la Tierra Santa de Israel. Amsalú Meari, secretario general de la Iglesia Judía Etíope y presentador de la estación de cable estatal israelí IETV, recibió la seguridad del perdón de los pecados después de tener comunión evangélica con el pastor Oxupar y expresó sus intenciones de compartir el Evangelio en el futuro. En una entrevista especial con el pastor Eliezer Musichenko, la Unión de Congregaciones Israelíes Independientes, y con Victoria Nikitina Shin, presidente de TVN, se destacaron las actividades del pastor Oxupar
y la misión Buenas Nuevas que han llamado la atención mundial durante la pandemia. Estas entrevistas se transmitirán en todo Israel y a todos los judíos a través de las estaciones de transmisión. También se realizaron reuniones para rabinos valorados como maestros, mentores y líderes en el judaísmo israelí. A los rabinos que todavía luchan por guardar la ley y esperan un Mesías que no es Jesús, el pastor Oxopar explicó a través de la Biblia cómo Dios abolió la ley y nos dio el nuevo pacto. Particularmente el rabino jefe Yonah, uno de los títulos de rabino más alto, aceptó gustosamente una entrevista con el pastor Parr después de escuchar acerca de él. En medio de su discusión sobre la ley, Yonah se sorprendió al escuchar que el arca del pacto y el capítulo 31 de Jeremías aceptó y reconoció esas palabras. A través de esta entrevista, el pastor Oxopar se convirtió en el primer pastor en predicar el evangelio a un rabino jefe. Otros rabinos también expresaron su respeto por el pastor Oxopar y prometieron intercambios continuos en el futuro. Posteriormente, se llevó a cabo una conferencia bíblica para judíos. El 16 de marzo se llevó a cabo un concierto conmemorativo del Holocausto para consolar a las víctimas del Holocausto y a sus familias. También, el 17 de marzo se realizó un concierto de paz para conmemorar el día de Purim, una de las principales festividades de Israel. Al pueblo de Israel se le dio consuelo y esperanza al mismo tiempo. La audiencia elogió al coro Gracias por cantar espléndidamente las obras maestras de Israel en hebreo, y el pastor Oxopar testificó sobre la verdadera fiesta de Purim que llegó a la humanidad, el perdón de los pecados realizados por Jesucristo. A través de la sabiduría y la gracia de Dios, la esperanza y el gozo fueron entregados a todos los judíos y a todo Israel. Tomando este viaje como un peldaño hacia la promesa de que todo Israel será salvo, esperamos con ansias la asombrosa obra del Evangelio que se desarrollará en Israel, la tierra prometida. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro Evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Vamos a continuar nuestra clase del libro Hebreos. Busquemos el libro Hebreos capítulo 5 desde el versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. 3. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo:
tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec, hasta el 6 hemos leído. Desde este capítulo 5, en el capítulo 6, 7 también, nos dice sobre el sacerdote Melquisedec. ¿Por qué Dios nos dice sobre Melquisedec, el sacerdote? Porque Melquisedec es un símbolo de Jesucristo, una sombra de Jesucristo. Y cuando apareció Melquisedec por primera vez, en la época de capítulo 14, el versículo 17. Génesis 14, 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma y recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Ahí aparece por primera vez Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? El sacerdote de Dios. ¿Sí? Abraham se enteró de que los reyes agarraron su sobrino Lot. Por eso Abraham con sus muchachos 318 les siguieron a los reyes que llevaron de esclavo como esclavo a su sobrino Lot. Entonces Abraham les siguió a los enemigos y ha derrotado y recuperado su sobrino Lot. Así estaba volviendo. Ahí encontró el rey de Salem llamado Melquisedec. ¿Y qué es lo que hizo Melquisedec entonces para Abraham? 19. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Melquisedec le bendijo a Abraham. Abraham, después de escuchar todas las bendiciones, le entregó los diezmos de todo. ¿Sí? Diezmos de todo. 10% de todos los bienes. Bueno, Abraham recibió la bendición a través de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? El sacerdote de Dios. A partir de ese momento, Abraham se le acercaba a través de Melquisedec. Podía ofrecer la ofrenda a través de Melquisedec. Entonces,
Antes de aquel momento, Abraham mismo oraba al Señor. Abraham recibía la guía del Señor, esperaba al Señor. Sí, así estaba Abraham. Pero desde ese momento Abraham también tuvo el sacerdote llamado Melquisedec. Así empezó. En la época de Abraham fue. Pero pasando el tiempo, nació Isaac, Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, que eran 12 tribus. Así ellos, los israelitas, digamos los hebreos, como eran muy firmes, muy fuertes, se aumentaban cada vez más los egipcios. Después, Dios, conforme su promesa, sacó el pueblo de Israel de la mano de Faraón. Luego pasaron por el Mar Rojo y recibieron la guía de Dios en el desierto. Entonces, ¿qué es lo que Dios les dio a ellos? El tabernáculo terrenal, claro que sí, tabernáculo, que fue hecho de mano, que pertenecía a esta creación. Y así fue. Luego, así se aumentaron muchos israelitas. Entonces ellos, ¿cómo podían acercarse a Dios y consultar o expresar su agradecimiento a través de la ofrenda? ¿Cómo? ¿Cómo el pueblo de Israel podía limpiar su pecado para poder tener comunión con Dios libremente? Por eso Dios levantó el tribu Leví. ¿Para qué? Para que los descendientes de Leví pudieran servir al Señor. Entonces, en aquel momento no había el sacerdote. Ahí no estaba el sacerdote como Melquisedec. Por eso el pueblo, dentro del pueblo de Israel, los levitas asumieron ese papel de los sacerdotes. Desde ese momento, durante muchos años, ¿sí? Hasta la época de Jesucristo, ¿cuántos años? Casi 1500 años. La ley llegó en el año 1491 en el monte Sinai. Bueno, entonces, durante 1500 años casi el tribu Leví, sobre todo los hijos de Aarón, los descendientes, ellos tenían poder y valor también. ¿Sí? Ellos, los descendientes de Aarón, los hijos de Aarón, ellos eran sacerdotes que Dios levantó. Así fue. Entonces, Dios preparó el pueblo para el pueblo de Israel, para toda la humanidad. Dios no solo preparó el tabernáculo y los sacerdotes, sino preparó Jesucristo para darnos la vida eterna. Dios había preparado a Jesucristo, luego envió.
Y vino Jesucristo diciendo, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad. Aquí está lo primero para establecer esto último. Pero ¿qué pasa? Los israelitas, digamos los hebreos no querían aceptar a Jesucristo como el sacerdote, quien podía dirigir el sacrificio, la ofrenda. Muchos no saben por qué Dios nos dio la ofrenda. Para poder limpiar nuestro pecado, para poder estar bien delante del Señor. No hay otra razón. Bueno, entonces, Dios ya nos dio Jesucristo. Porque el sumo sacerdote, los sacerdotes que eran hijos de Aarón, descendiente de Leví, no hubo ningún resultado. Sino Dios preparó a Jesucristo, su cuerpo, para poder decir, Opama. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Toda la solución, todo el poder de Dios está en Jesucristo. Al esperar a Jehová, al mirar al Señor, ya está. Pero, ¿qué pasó? Los judíos, digamos los hebreos, no le consideraban a Jesucristo como el Mesías. ¿Por qué será? Jesucristo vino tomando el papel de sacerdote, papel de sumo sacerdote, para poder limpiar el pecado del pueblo de Israel. Pero cuando Jesucristo nació en este mundo, a través del linaje de Judá, Leví, en la época de Moisés, fue elegido como sacerdotes, según su tradicional. Bueno, entonces, pasando el tiempo, Dios envió a Jesucristo, porque la ley misma no podía limpiar nuestro pecado. La ley misma no podía solucionar este asunto. Por eso Dios preparó y nos envió. ¿Quién? Jesucristo. Pero en aquella época los judíos valoraban mucho a los sacerdotes. Si ellos son sacerdotes, son siervos que tienen comunión con Dios. Así fue. Pero en el caso de Jesucristo era descendiente de Judá. Entonces los israelitas decían y pensaban, ¿en Judá? ¿En la descendencia de Judá? ¿Cómo puede? Así le menospreciaban tanto al Señor Jesucristo. Por eso Dios no pudo menos que trabajar. Así, nosotros podemos ver que Dios nos dio a Jesucristo como el Salvador, pero muchos están sufriendo por sus pecados. ¿Por qué? Por no conocer Jesucristo, por no aceptar Jesucristo, por no creer en Jesucristo. Satanás es muy, muy astuto. Por eso, ¿de Judá? No puede ser. Jesucristo es un muchacho nomás. ¿Cómo este hombre ignorante, pobrecito, miserable, cómo puede ser nuestro? No, en ninguna manera. No puede ser.
No puede ser el sacerdote, el sumo sacerdote tampoco. Los seres humanos solamente creen lo que ven, lo que sienten, lo que piensan. Sí, así nomás. Amados, en la ley no hay solución, eso ya saben, creo. En la vida de los sacerdotes tampoco hay. Entonces, ¿dónde está el enfoque de Dios? En Cristo Jesús. Dios trabaja, sí o sí, en la vida nuestra, para nuestro bien también. Por eso Dios quería romper la barrera y pensamiento. ¿Para qué? Para que los hebreos puedan volverse a Jesucristo. Para que el pueblo de Israel pudiera aceptar a Jesucristo. Sí. Eso es lo que Dios quería lograr en la vida. Por eso, a través de este capítulo 5 del libro Hebreos, dice detalladamente sobre Melquisedec. En el libro Génesis no menciona nada ni sale sobre el nacimiento, cómo fue, quién es su padre, cómo creció. No figura nada. Melquisedec no tiene registro. Melquisedec no tenía en aquel momento algún certificado o apoyo o reconocimiento. Pero él era el sacerdote que Dios levantó. A través de él Dios decía la verdad. Así es. Amados, Dios trabaja en la vida nuestra. ¿Cómo? A través de Jesucristo. En Cristo ahí está la solución y la fe también. Por eso nos presenta sobre Jesucristo. Jesucristo no nació en la descendencia de otro, como Leví, sino por Dios. Jesucristo nació como el sacerdote verdadero. Todo lo que existe en el Antiguo Testamento son todos los símbolos, una muestra, nada más. El tabernáculo, el cordero, la cabra, ahora este papel de sumo sacerdote. Dios preparó todo, no solamente para Abraham, sino para todos. Para poder encontrar lo que Dios preparó, nosotros tenemos que entrar en el corazón del Señor. Tenemos que creer en Él también. Eso no se cambia por eso. Amados pastores y líderes, a través de este capítulo 5 nosotros podemos ver que Dios nos muestra a nosotros el valor de Jesucristo, quien vino a salvarnos al pecado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Los sacerdotes que fueron tomados entre los hombres, también ellos tenían pecados, cometían. Por eso ellos necesitaban primeramente limpiar su pecado para poder
entrar en el lugar santísimo. Eso es el trabajo de sumo sacerdote. Y así fue. Entonces, Dios tanto tiene que trabajar y quiere trabajar. Pero el tema es en la vida nuestra. Si no encontramos lo que Dios puso en vez de Jesucristo, si nosotros no recibimos la guía del Señor también y la palabra también, ese sacerdote se caía en el pecado, en la tentación, también moría sí. Pero el sumo sacerdote verdadero, que es Jesucristo, no se cambia y se mantiene firmemente. ¿Por qué? Fue por Dios. Muchos menosprecian a Dios, considerando que unos cuantos creyentes que congregan allá, ellos no más creen en su Dios de ellos. Mentira. La Biblia es la verdad. La palabra de Dios tiene la vida. Entonces Dios trabaja sí o sí a través de su palabra. Sobre todo para nosotros. Dios trabaja sí o sí. Por eso nosotros necesitamos la paciencia. ¿Por qué Dios trabaja? Estamos nosotros estudiando sobre Melquisedec. Entonces Jesucristo, si no es de Leví ni de Aarón, ¿cómo él pudo ser sacerdote? Sumo sacerdote verdadero a través de Melquisedec. Aquí en el versículo 6 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Wow. Jesucristo es sacerdote para siempre. Para siempre y para todos también, obviamente. Así es. Jesucristo no vino por sí mismo, sino fue enviado. Entonces, el Señor Jesucristo vino para hacer la voluntad de Dios y ya logró. Cualquiera, si cree en Jesucristo, será salvo, limpio. Obviamente, es demasiado fácil y sencillo. ¿Sí? Por eso Dios quiere que todos nosotros abramos nuestra boca y prediquemos el Evangelio. Amados, este asunto es tan importante. Vamos a ver el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo Hebreos, capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es continuado, a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Así fue antes de la llegada de Jesucristo. Pero llegando a Jesucristo se cambió todas las cosas en total. Así es. 31. Por causa de ella debe ofrecer por los ojos pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Suceda lo que suceda, no hace falta cerrar nuestra boca, ni nuestro hogar tampoco.
Dios está trabajando, Dios está vivo, Dios es fiel. Con mucho gusto, Señor, trabaja en la vida nuestra. Así es. Si es necesario tocar el tema, el Señor, con mucho gusto. Hoy solamente vamos a enfocar a una cosa importante. Abraham. En la época de Abraham, David, en la época de Abraham, Jesucristo ya estaba como el símbolo a través de Melquisedec. Jesucristo es sacerdote a través de Melquisedec, no a través de Aarón ni Leví, sino Melquisedec. Por eso, era difícil para los judíos aceptar Jesucristo. No tenía lo que ellos querían ver. Pero cuando cada vez Jesucristo, abriendo la boca, predicaba, luego Él en la cruz, con todo el pecado del mundo, ya fue crucificado, diciendo, consumado es, ya logró. Dios trabaja en la vida nuestra a través de Jesucristo. El tabernáculo, también el papel del sumo sacerdote, el holocausto, sacrificio, todos estos son símbolos de Dios. Amados, Dios nos envió Jesucristo para abrir el camino nuevo y vivo, para darnos la vida eterna. Entonces, en Cristo está todo. En Cristo. Dios trabaja en la vida nuestra. Por eso podemos tener esperanza delante de Dios. ¿Sí? Vamos a seguir adelante, juntos, esperando a Dios, para que Dios nos dé más entendimiento y la fuerza y el ánimo para poder predicar el Evangelio juntos y para poder presentar a Jesucristo, que es el Mesías, el Cristo, ante todos, que no saben aún. Algunos ya saben y no creen, pero muchos no saben todavía. Por eso, nuestra iglesia sigue trabajando, creciendo, hasta los confines de la tierra. Que siga acompañándonos, que aprendan juntos, aprendamos juntos. Dios trabaja en la vida nuestra. Esta mañana, a través de Melquisedec, hemos estudiado juntos. Melquisedec es el símbolo de Jesucristo. Hoy, hasta aquí, compartimos. Muchas gracias. Mañana, como siempre, tenemos la clase a las 9 de la mañana. Luego, mañana, desde la noche, a la hora paraguaya, empezamos el retiro del Año Nuevo online.
la eterna redención que se ha cumplido por la sangre que Jesucristo ha derramado sobre la cruz, anunciar las buenas nuevas y guiar a las personas hacia la precisa creencia y verdadera salvación es la función de un pastor. Sin embargo, recientemente el cristianismo se ha corrompido por la separación causada por la creación de doctrinas y el denominacionalismo y por un evangelio incompleto y un arrepentimiento incorrecto. Muchos pastores están manifestando la dificultad del pastoreo y la necesidad de una reforma. En medio de esta corriente, los ministros quienes volvieron a la creencia correcta y al verdadero evangelio han unido las voces enfocándose solamente en la Biblia. De tal manera empezó el CLF, Congreso de Líderes Cristianos alrededor del mundo. En marzo del 2017 se ha celebrado la primera conferencia de líderes cristianos en Nueva York. Ha sido el primer evento en donde oficialmente se ha manifestado el nombre de la Fraternidad de Líderes Cristianos CLF. En dicho evento han participado 750 pastores de 47 países, siendo la piedra angular del CLF que se realiza en los respectivos países en la actualidad. Eterna Redención, la conferencia a la madrugada en donde uno puede aprender oyendo el Evangelio preciso, academias, el lugar en donde uno puede aprender eligiendo entre una gran variedad de enseñanzas como la misión y el ministerio en cada país, la vida de creencia y la teología. Simposio, los pastores con cada tema directamente van discutiendo, observando detenidamente la Biblia. Luego participan a la conferencia principal impartida por el pastor Oxupar. Especialmente la conferencia del pastor Oxupar ha estado conformada por el Evangelio preciso y el testimonio de más de 50 años en donde ha experimentado el poder de Dios. De tal manera, ha expuesto a los pastores el criterio de la verdadera vida espiritual y el ministerio correcto. El Congreso de Líderes Cristianos, que ha empezado de esta manera sobrepasando fronteras, ha empezado a extenderse de país a país, de continente a continente, empezando a abrirse a grande y pequeña escala en todos los continentes, América, Asia, Europa, África y Oceanía. En el 2017, más de 24.000 pastores se han reunido en nombre del CLF. En octubre del 2017, por primera vez se ha realizado el primer CLF en Hong Kong, la conferencia en Asia de CLF. Se reunieron 1.150 pastores de 17 países asiáticos, incluyendo a China. Al comienzo han surgido variadas opiniones oyendo la palabra, ya que se han reunido líderes de distintas denominaciones, doctrinas e ideas. Sin embargo, delante del preciso evangelio que continuamente iban oyendo, ellos iban dejando de lado su propio pensamiento y teoría, llegando a tener un mismo corazón con Dios. En marzo del 2018 se ha realizado la Conferencia Mundial CLF en Nueva York, en donde han estado presentes miles de pastores de 35 países de todo el mundo. Muchos de ellos habían recibido la invitación y recomendación de los pastores compañeros de su propio país. Se ha pronosticado que el CLF poco a poco se establece como un proceso indispensable, creando un momento decisivo para muchos pastores. Además, los variados ministerios de la juventud y las actividades sociales de la misión Buenas Nuevas enfocada al Evangelio ha sido muy necesario en el cristianismo de los Estados Unidos, en donde poco a poco la juventud desaparece y las personas van perdiendo el interés. Los pastores han unido las voces unánimes deseando anunciar cuanto antes en sus iglesias y en sus países el corazón de Dios que han aprendido aquí. Gracias a dicho entusiasmo se ha realizado con éxito el CLF de Corea en la segunda mitad del 2017, en la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero. Los pastores de todo el mundo han clamado "Volvamos a la Biblia" en el CLF realizado en Seúl. El grito de ellos ha continuado en el CLF realizado a la par del Seminario Bíblico El Pastor Oxupar en mayo del 2018. Con la participación de Kisebe Arthur Kitonga, representante del cristianismo de Kenia, Gofrida Senduluka, ministra de la religión de Zambia, 500 obispos líderes de todo el mundo y otros. Se ha abierto el simposio con la temática El verdadero evangelio y la vida de fe y la conferencia de prensa Los líderes cristianos 2018. Todo ello ha recibido un gran enfoque de la prensa.
Por otra parte, en las islas del sur del Pacífico, la denominación cristiana más grande es Fiji, la Iglesia Metodista prometiendo la colaboración en la evangelización de Fiji. En agosto del 2017 se ha celebrado la firma del Memorándum de Entendimiento con la Misión Buenas Nuevas. En junio de 2018 se ha abierto el CLF para los pastores de la denominación metodista, de tal manera que han participado 600 pastores de todas las regiones de Fiji. Los pastores no solo estaban interesados en el objetivo, enfoque y programa del CLF, sino que abriendo sus corazones hacia el evangelio preciso, la exacta vida de creencia y la verdadera vida de fe, han aceptado la verdadera salvación. Muchas personas hablan acerca de la reforma y el cambio del cristianismo. Sin embargo, sin la presencia de un preciso evangelio, de ninguna manera puede ser posible una reforma verdadera. La verdadera vida de creencia y el ministerio preciso que se logra a través de la gracia y la fe, la cual no es por la obra ni por el esfuerzo, sino que se logra únicamente con el corazón de Dios, despojándose de la teoría y la formalidad. El CLF, enseñando esto, desea anunciar el arrepentimiento para el perdón de los pecados en todas las naciones. El CLF, Congreso de Líderes Cristianos, grandemente está surgiendo nuevos vientos en el cristianismo de todo el mundo. Alabamos a Dios, quien va abriendo nuevas puertas del Evangelio a través del CLF. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. Bienvenido a todos al Estudio Bíblico Pastoral de Chile. El día hoy nos toca número 45. Vamos a buscar San Mateo capítulo 22. San Mateo capítulo 22 del versículo 1 hasta 22 voy a leer. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis torros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos salís. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron,
juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas en verdad en camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Hasta el versículo 22 he leído. Creo que la clase pasada nosotros hemos compartido sobre el padre de la viña. Preparando la viña, plantó mucha vid y luego arrendó a los labradores. En aquel entonces los labradores estaban felices, contentos, porque cada momento ellos podían cosechar las uvas, podían vender, también podían hacer vino para vender. Por causa de trabajo en la viña, ellos podían mantener la vida de ellos. Es decir, que ya ellos no faltaban nada de comida, también sus hijos estaban estudiando, todo bueno, ¿no? Pero en sus corazones no tenían una relación con el amo, porque siempre tenía que recordarse de amo que les entregó esta viña. Esa es la gracia del amo. Debería contar constantemente. Pasando tiempo, el dueño de la viña envió los siervos para que cobraran algunos frutos. No todos, ¿no? Porque una parte ya ellos podían negociar, sustentar sus vidas. Solamente alguna parte es una parte para agradecer a su amo.
Pero ¿qué es lo que hicieron ellos? Ellos se trataron mal contra los siervos. Golpearon, mataron, echaron. Y luego el dueño de la viña ya envió últimamente a su hijo, porque él pensaba que llegando su hijo iba a tratar como a él. Pero totalmente era al revés, ¿no? Porque ellos cuando vieron al hijo de dueño de viña, pensaban que eso es heredero, por eso vamos a matarlo para quitar la viña, será de nosotros. Por fin mataron a su hijo. Se refiere como tratamiento de los israelitas que habían matado a nuestro Señor Jesucristo. Aunque el Señor Jesucristo todavía no ha muerto en esa época, porque mientras tanto que estaba hablando, ¿no? Pero Jesucristo sabía que iba a ser crucificado a través de los sacerdotes, fariseos, escribas. Por eso nosotros podemos entender que religiosidad es totalmente diferente que la vida de creencia. Porque entre los fariseos estaban mostrando sus obras como si fuera que estaban amando a Dios, teniendo culto, alabando al Señor, ofrendando, orando, también ayunando, ¿no? 2 veces a la semana, y también ayudó a muchos pobres. Pero ¿qué relación tenían con nuestro Señor Jesucristo? No tenían nada que ver con el Señor Jesucristo. Solamente ellos odiaban a Jesucristo. Por eso San Mateo capítulo 22 está hablando acerca de Jesucristo. Porque Jesucristo estaba diciendo, ¿no? El versículo 2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Imagínense, ¿no? Hay un país y luego hay un rey. Cuando creció su hijo príncipe, tenía ya la fecha de boda. En el corazón del rey, cuántas cantidades de gozo, alegría tendría en su corazón. Por eso, ¿no? El rey estaba pensando profundamente, según esta palabra, ¿no? Invitando a los convidados, conocidos, nobles. Entonces iba a tratar bien, preparando comida, vino. Creo que va a preparar variedad de comidas. Una es como carne de asado de res por carbones, ¿no? No sé muy bien, tal vez iba a matar llama, el animal que crece en Bolivia, de la Paz de Bolivia, ¿no? Llama. Creo que yo no probé la carne de llama, ¿no? Pero hermano Galo Zapata me invitó a Ecuador. Cuando me llega, entonces ya él iba a invitar en un restaurante para probar carne de llama, se dice. Una promesa muy grande para mí. Todavía no he probado. El rey con todo corazón estaba preparando fiesta, se llama fiesta, banquete. También no solamente una clase de alcohol, ¿no? Hay variedad,
vino de Francia, vino de Italia, también vino de Chile, y para probar. Significa que ya es un honor para participar en la boda del hijo del rey. ¿Es cierto o no? Yo nunca fui invitado de un presidente ni rey, ¿no? Porque nadie me conoce. Ni un ministro me invitó. Una vez yo invité a una ministra de Cultura de Bolivia en la casa de Pastor Andrés Seim de La Paz. En aquel entonces yo podía atender junto con el Pastor Im y para servir a la ministra, ¿no? En aquel entonces muchos funcionarios han llegado, uno de 6 personas. Comimos, disfrutamos, conversamos. Ese es único. En mi vida era todo. Además, yo no podía participar fácilmente en la boda de noble, ¿no? Solamente yo podía participar la fiesta de boda de lo que había hecho en la iglesia. Es como podemos decir que preparando un poquito de alimentación, ¿no? Pero imagínense, ¿no? Comparando de banquete que hace en el palacio por medio de un rey. ¡Wow! Sería muy lindo. Entonces, enviando mensajeros del rey, llegando una carta, ¿cómo puede invitar? Entonces, al llegar funcionario puede llamar, señor Fausto Sierra, usted fue invitado por medio de nuestro rey. Tal fecha, hay la boda, por favor participe. Pero este hombre no hace caso, así dice, no hace caso. Significa que ni quisiera responder. En Corea del Sur, cuando la gente menosprecia, ¿cómo va a decir? No me gusta. Así dice. De primera. No me gusta. Y también ustedes hablan así. No usa hin. Entonces, hin solamente entre los coreanos. No quiero. Nada que ver conmigo. Ya, fuera. Así hace, ¿no? Entonces el funcionario que llevó la carta, la invitación, entonces, ¿cómo va a sentir? Será muy vergonzoso, ¿no? Porque ya, ¿qué pasa? Qué raro. Alguna persona tanto quería recibir la invitación, pero alguno ya está rechazando. Todos los convidados que fueron invitados por medio del rey ya no querían. Uno fueron al campo, otro a su negocio, otro está probando vacas que compraron. Significa que en el corazón de ellos estaban llegando una menosprecia, ¿es cierto o no? Entonces la gente cuando tiene honor, entonces se trata bien. Por ejemplo, ¿no? Si una persona visita a su casa y se siente como honor, entonces preparando, aunque una comida
simple, pero con todo corazón puede preparar. Así es. Eso es como humanidad. Ser humano ya tiene que tratar a la gente. Entonces, el rey les invitó con todo corazón. Alguien está rechazando. Significa que sus corazones no consideran nada el rey como su rey. Por esa razón, ¿ya? ¿Cómo pasó? Directamente este rey envió ejércitos, así dicen. ¡Wow! Este rey, característica muy feo, ¿no? Mire el versículo 7, como dice, al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. No solamente directamente mató a ellos, ¿no? Porque de primero los hombres mataron a los mensajeros del rey. Por se enojó, enviaron ejércitos, que significa que los soldados ya mataron todo. No solamente mató a la gente, sino también quemó la ciudad, así dice. ¿Es terrible o no? Terrible. Ya. ¿Cuál es el problema? Los que estaban rechazando la invitación del rey y mataron a los mensajeros malditos, homicidas, ellos no podían pensar como el tiempo futuro. ¿Qué es lo que va a surgir en su vida? Eso es. Por esa razón, no calculó exactamente. Cuando yo trato como esta forma, ¿y qué es lo que va a llegar? Algo. Hoy en día, y podemos decir, ¿no? Un dicho, ¿no? Le falta un tornillo. Entonces, le falta un tornillo. ¿Por qué? Falta tornillo, sale algo de ruido, etc. ¿Por qué? Si mata al mensajero, entonces ya más tarde va a llegar ejércitos y luego va a matar a su vida y destruye su familia completo. ¿Por qué no calculó? ¿Por qué no pensó? Porque todos fueron engañados de Satanás. Se refiere este hombre, estas personas son israelitas. Porque Dios preparó banquete, fiesta. Pero ¿con qué propósito? Para participar la boda del hijo del rey. ¿Quién es? El hijo del rey. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios estableció a Abraham, Moisés, también muchos siervos de Dios como profeta Isaías, Elías, Daniel, etc. ¿Para qué? Para que todos los israelitas esperaran a Jesucristo, Mesías, y luego cuando iban a ser Jesucristo, ellos iban a aceptar a Jesucristo como su Salvador. Eso es plan grande de Dios. Por eso Dios bendijo a Israel, Dios protegió a Israel, Dios le cuidó a Israel. Pero por fin, cuando nació en Belén, no mucha gente estaba aceptando a Jesucristo como Mesías, como Salvador. Además, crucificaron a Jesucristo en la madera. Significa que ¿quién
aceptaron a Jesucristo, los israelitas. Por eso en esta palabra está avisando que Dios iba a cambiar rumbo para derramar la gracia de Dios, el amor de Dios. Por eso, por causa de los israelitas que rechazaron a Jesucristo, esta bendición ya llegaron a los gentiles, como nosotros, los latinoamericanos y los coreanos y del mundo que aceptaron a Jesucristo como su Salvador. No tenemos nada que ver desde el principio con nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros, como antepasados de los coreanos, durante muchos años, 1000 de años, tenían budaísmo. Hasta ahora, mire, en Corea del Sur hay una rey. Por eso, dentro de la montaña no puede construir fácilmente la casa y también edificios de la iglesia. Es muy, muy difícil. Muy, muy difícil. Pero cada montaña en el lugar muy hermoso, todo estaba el templo de Buda. ¿Por qué? No solamente de repente construyó entre 100 años, sino que uno de 1000 años, 600 años, existía. Desde hace tiempo, 1000 años, totalmente en su país, antepasado de Corea del Sur, tenían religión como budaísmo. Por esa razón, desde el rey estaba adorando a Buda, estaba buscando ídolos. Por eso nosotros somos como descendientes de los budaísmos. Solamente llegaron católica, uno de como 250 años, hace 250 años, y también evangélicas como 150 años atrás. Apenas 150 años por ahí, evangélicas. Por esa razón, mucha gente pensaba entre los coreanos, no mucha cantidad de gente iban a creer Jesucristo como su Salvador. Pero no es así. Entre 150 años, porcentaje como uno de 25% o 30% porcentaje de habitantes, como sobre 50.000, ¿no? 50.000 millones, 50.000 millones, ¿no? 50 millones, disculpe, 50 millones de habitantes. Entonces, repito, ¿no? Es decir que uno de como 15 millones o 20 millones personas estaban creyendo en Jesucristo, como son evangélicos, mucha cantidad. Por esa razón, anteriormente, ¿no? En el año 1980 por ahí, cuando llegó a la ciudad Seúl, capital de Corea del Sur, en aquel entonces, en la noche cuando mirando a todos los edificios, encima de edificios casi todo estaba poniendo la cruz con la luz que iluminaba. Por eso estaban sorprendidos. Cada edificio estaba poniendo la cruz, encendidos. Significa que de repente, ¿no? Mucha cantidad de gente estaban
dejando budaísmo y confiando, creciendo en Jesucristo. Y luego, hoy en día, mucha cantidad de los misioneros fueron enviados al mundo. Por eso Misión Buenas Nuevas también, desde 1992, envió a misioneros a Asunción de Paraguay, también México, Argentina, Perú, Bolivia, etc. Todos están llegando. Entonces, ya, comparando de los gentiles, no tenía nada que ver la bendición de Dios. Pero como dice ese rey, estaba enviando a los siervos para que buscaran a cualquiera. Anteriormente estaba elegidos, nobles, ¿no? Pero ahora ya, el versículo 9, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos saléis. Significa que cualquiera, ya, ahora ya cualquiera, no importa, que vengan o que vengan. El versículo 10, como dice, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Me llama mucha atención, ¿no? Como de juntamente malos, buenos. Por eso es muy importante. Para el rey no importa malos, buenos, pero para ser humano siempre está dividiendo malos, buenos. Solamente buenos pueden entrar en la boda, malos no. ¿Por qué? Siempre está dividiendo. La gente piensa, nosotros tenemos que guardar mandamiento para tener una regla, para tener una condición, para entrar en el reino de Dios. Pero según esta palabra, ¿cómo dice? Malos y buenos. Todo. Usted cree en Jesucristo, amén, ya venga. Usted cree en Jesucristo, amén, venga. Pero sentados todos dentro de boda, ya iniciando boda, en aquel entonces el rey salió para ver a los invitados. Entre muchos, una persona no ha vestido de la ropa de boda, así dice. Creo que donde entra de la fiesta, estaba preparando las ropas, porque cada uno no podía conseguir eso, es caro. ¿Es cierto o no? Alguno está desocupado, no tenía plata, nada, se quedó bajo sol, estaba durmiendo, pero llegando mensaje, Señor, venga, ¿a dónde? Al boda. ¿Eh? ¿A la boda? ¿De quién? Del príncipe. Para mí, wow, bendiciones ya, llegando. Y cada uno al entrar ya puede dar una vestidura, ¿no? Así, ropas especiales. Pero uno no se vistió. ¿Significa qué? Ya era fácil, solamente tenía que poner nada más, pero no quiso. Y luego le preguntó, Señor, ¿usted por qué no se vistió de ropa de boda? Él no tenía nada de la palabra, no explicó. Tenía boca, pero no podía explicar. En aquel entonces les mandó a los siervos, el rey debe atar. ¿Dónde? Los 2 pies y los 2 manos atados. Y llévedlo, eche afuera. Un día cuando yo he visto una película, ¿no? La gente cuando
subir a la montaña, atraparon cerdo salvaje, atraparon cerdo salvaje, en aquel entonces atando entre 4 patas, pum, 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 y luego metiendo palo, pum, luego entre 4 alzando en su hombro, caminando. Y ese cerdo, ¿cómo estaba quedando? Su boca al cielo, ¿no? Así. Entonces, miserablemente, ¿no? Este hombre ya fue atado, llevando a la oscuridad. Y, como dice el versículo 13. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lloro, ¿qué significa? Y luego el crujir de dientes. Puduk, puduk, puduk. Sale ruido, ¿no? ¿Qué significa? Nosotros ya tenemos que entender. Los que llegaron a boda, ellos no tenían plata porque no eran dignos de ser invitados. Solamente por medio de amor del rey, ellos ya fueron invitados. Por eso, solamente mano vacío podía llegar. Normalmente, ¿no? Y cuando uno que fue invitado a la boda, ya tenía que llevar regalo o un sobre que puso poco de dinero, ¿no? Así entrega. Eso es costumbre, ¿no? Pero en este momento el rey no estaba pidiendo nada de dinero ni el regalo. Mano vacío, suficiente, venga. Pero únicamente al entrar, ya tenía que vestirse lo que había preparado. ¿Cuál es? Espiritualmente se refiere la justicia de Dios. La justicia de Dios viene por la sangre de Jesucristo. Eso es. Entonces Dios un día va a juzgar a todos los hombres del mundo y luego va a juzgar. ¿Usted recibe la salvación? ¿Cómo tiene que responder? Sí, Señor. ¿Cómo? Acepté la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna. Me justificó, me santificó, me perfeccionó. Por eso yo soy justo, santo y perfecto. Gracias, Señor. Usted se vistió por la justicia de Dios. Amén. Pero ¿quién es usted? Yo soy pecador. Aunque yo estaba esforzando, guardando mandamiento, pero todavía soy pecador. Entonces, el pecador, ¿cómo puede quedarse en el reino de Dios? Por eso va a mandar a los ángeles. Ángeles, lléveselo este hombre al infierno, porque no se vistió. Para vestirse de su alma se necesitaba la justicia de Dios. Ya busquemos una palabra. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, el versículo 17, así dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio verdadero sí o sí tiene que revelarse la justicia de Dios. Significa que no todos evangelios que está hablando, ¿no?
sino que el evangelio bíblico que está hablando acerca de la sangre de Jesucristo está enseñando la justicia de Dios. Es decir, que por medio de la muerte de Jesucristo, por la obra de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, nosotros seremos justificados. Eso es. Por eso, más el justo vivirá por la fe. ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? ¿El justo o el pecador? Por supuesto, ¿no? El justo solamente puede entrar en el reino de Dios. Además, pasando tiempo, algunas personas estaban preguntando, ¿nosotros tenemos que pagar impuesto a César o no? Así decía. César era emperador, ¿no? De Roma. Entonces, siendo israelitas, tenían duda para entregar dinero como impuesto para César. Entonces, los judíos odiaban estas cosas. Por esa razón, alguna persona estaba preguntando, ¿ya nosotros tenemos que entregar dinero a César o no? Impuestos. En aquel entonces no solamente quería saber la verdad, sino que para atrapar a Jesucristo, ¿no? Porque si hubiera dicho, sí, cómo no, nosotros tenemos que obedecer a César, entonces iba a acusar a Jesucristo. Además, no es necesario dar impuestos a César. En aquel entonces también este hombre está interrumpiendo la ley de Roma, por eso ya también puede acusar. Jesucristo decía, tráigame una moneda, un denario, ¿de quién imagen está apareciendo? De César. ¿Está bien? De César tiene que darle a César. De Dios tiene que darle a Dios. Ya, por ejemplo, cuando nosotros tenemos billete de dólares, $100, no sé muy bien quién aparece, pero únicamente, ¿no? Un hombre grande, ¿no? O pelado poco, ¿no? Así, grande, como hermoso, así, grande, ¿no? Yo no conozco este nombre, ¿no? El nombre de yo no conozco, ni quisiera memorizar nada. Solamente yo tengo o no tengo, es más importante. Entonces, cuando yo tengo, aunque aparece la imagen de dólares, ¿cómo yo puedo considerar que este dinero es de esta imagen? El protagonista de esta imagen. Yo considero que cuando yo tengo este dinero, entonces es mío. Es mío nada más. No importa lo que aparece imagen. ¿Es cierto, no? Por eso cuando gana un denario, yo sí considera en su corazón que Dios le entregó este dinero, entonces puede dar diezmo, gracia, ofrenda, etcétera. Pero ¿quién puede considerar que, imagen de César, todo dinero es de César? ¿Cómo piensa así? No, absurdo, ¿no? Entonces, Jesucristo estaba diciendo, ¿cómo dice? El versículo 21, ¿ya? San Mateo capítulo 22, el versículo 21, ¿cómo dice? Le dijeron de César y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Por eso
Nadie puede ganar contra Jesucristo por su palabra, porque Jesucristo no podía ser como engañado de gente ni de Satanás, sino que podía vencer todas las cosas, mentiras, engaños. Nosotros también, cuando nosotros tengamos el corazón de Dios, nosotros también seremos prudentes y sabios para Dios. El día de hoy así terminamos. Gracias. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios está manifestando la justicia de Dios a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 1, el versículo 17 dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. La verdad que cuando nosotros lo que tenemos el Evangelio, ya está manifestando la justicia de Dios. Porque Jesucristo hizo la redención eterna una sola vez para siempre, para que nosotros fuéramos justificados, santificados y perfeccionados. Señor, gracias por darnos la salvación, también por darnos la redención eterna. Espero que el Señor tenga misericordia del mundo para que mucha gente que conozcan la verdad. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.
Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas. Busquemos el libro Hebreos, capítulo 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hasta al 14 hemos leído. En la época de Hebreos, muchos judíos recibieron la salvación del pecado. Después de recibir la salvación del pecado, los judíos que recibieron la salvación, salieron de judaísmo. Y ellos luego empezaron a predicar el evangelio, llevar la vida nueva como cristianos. Pero en cualquier época, cuando uno quiere vivir por la fe por el Señor, recibiendo la guía del Espíritu Santo, recibe la persecución sí o sí. Así los judíos, así los cristianos, después de salir de judaísmo, recibieron muchas persecuciones. Algunos perdieron sus bienes por la persecución. Algunos estaban en la cárcel. Algunos tenían que esconderse en las cuevas y en la montaña también. Y algunos murieron también. Entonces, por la persecución, los cristianos llevaban una vida bastante difícil, lastimosamente. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Los cristianos, por la persecución, por la dificultad, por la situación, se caían,
en las tentaciones, en el pecado. Eso, si uno tiene comunión con los demás hermanos o con el siervo de Dios, teniendo comunión, recibiendo la guía, escuchando la palabra, la debilidad que tiene, la falla que tiene o el defecto no causa ningún problema. Puede recuperarse pronto y seguir adelante. Pero ¿qué pasa? En aquel momento no podía tener culto porque todos estaban esparcidos, escondidos por la persecución. Entonces, no había un ambiente para tener comunión libremente, para escuchar la palabra de Dios o para leer la Biblia tampoco. Entonces, Satanás engañaba mucho a los cristianos. Mira, te caíste. Mira, tú cometiste pecado. Siendo así, ¿eres justo? Mentira. Mira, tú eres igual que otro. Eres pecador. Tú cometiste esto, aquello, tú viviendo así, ¿cómo puedes decir que eres justo, eres hijo de Dios? Satanás. Así le acusaba a cada uno cuando se caía, cuando cometía errores. Así le acusaba. Entonces, ellos escuchando esa acusación se quedaban decepcionados, quebrantados también. Luego, ¿qué es lo que sucedía? No aguantaban la persecución, sobre todo. La verdad que la dificultad que viene, un ejemplo como el hambre, el frío, el dolor, en sí no es tan duro para poder aguantar y superarse. Entonces, ¿cuál es la dificultad más grande? Cuando uno pierde la esperanza en su corazón. Dios ya no me va a escuchar porque yo soy malo, yo cometí pecado, yo me caí en esta maldad. Yo ya no soy digno de ser justo, no soy digno de ser hijo de Dios. ¿Cómo yo voy a poder esperar a Jehová? Cuando uno se queda decepcionado, sin esperanza, ahí está la dificultad mayor. Suceda lo que suceda, si uno espera a Jehová, ¿qué es lo que va a suceder? Tendrá nuevas fuerzas. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Sí. ¿Qué cosa nos puede separar del amor de Dios? ¿Qué cosa nos puede quitar la gracia de Dios? Nada de nada. Ninguna otra cosa nos puede separar del amor de Dios. Pero Satanás engañaba a los cristianos. ¿Eres cristiano? Mentira. Si tú eres cristiano verdadero, ¿por qué tú vives así? ¿Por qué tú estás sufriendo? ¿Por qué Dios no te ayuda? Mira, tú estás equivocado. Y Satanás cada vez les engañaba a los cristianos, acusándoles. Entonces los cristianos que se cayeron en las tentaciones, en el pecado,
se decepcionaban y retrocedían. Como muchos cristianos volvieron a judaísmo otra vez, sin poder aguantar la persecución. Entonces, después de volverse a judaísmo, ¿qué hicieron ellos? Ellos se quedaron como perseguidores a los cristianos. Ya sabían ellos dónde estaban escondidos los demás cristianos. Los cristianos ya sabían muy bien cómo era la vida de ellos. Entonces, ellos eran perseguidores más terribles, horribles para los cristianos, los que se apartaron, los que se volvieron a judaísmo. Entonces ellos, por la decepción, así se quedaron quebrantados. En la vida de fe, ¿cómo los cristianos pueden llevar la vida de fe? ¿Cómo pueden mantenerse de la vida de fe? No puede ser por el esfuerzo, luchando contra el pecado. Si uno toma decisión firme, va a poder salir de las tentaciones del pecado. Así va a poder llevar la vida firme, limpia, sana. En ninguna manera. Únicamente por la fe en Jesucristo. Sí. Por la fe en Jesucristo puede superarse y puede seguir adelante. Así es. ¿Cómo es la vida de fe verdadera? La vida de fe verdadera no es esforzarse y tratar de hacer lo correcto, lo bueno y cumplir la palabra de Dios. No, no es así. Sino, la vida de fe verdadera es reconocer su ser verdadero, que es malo y que no puede hacer nada de nada por sí mismo. Y apoyarse en Jesucristo. Fortalecerse en Jesucristo. Sí. Cuando uno se apoya en Jesucristo, ahí puede tener fuerza en su corazón. Así, por la ayuda del Señor Jesucristo, puede vencer contra el pecado, puede salir de la tentación también. Sí. El poder no está en nosotros. El poder para cambiar la vida nuestra no está en el esfuerzo nuestro, sino en Jesucristo. Jesucristo tiene poder. Jesucristo puede cambiar la vida nuestra. Jesucristo puede mantener la vida nuestra sana. El que haya gracia ante los ojos de Jehová. Sí. Por la gracia del Señor puede ser justo. Satanás siempre engaña a los seres humanos, a los cristianos también. Claro, los pecadores ya están engañados, pero hasta los justos, hasta los cristianos, Satanás quiere engañar. Mira, te caíste. Mira, tú te enojaste. Mira, tú miraste esto. Mira, tú cometiste esto, aquello. Solamente busca la oportunidad para acusarlos a los cristianos. Entonces, en ese momento,
¿Qué es lo que pueden hacer los cristianos? Tienen que tratar de salir de esa maldad, de ese pecado, tomando el juramento firme, decisiones firmes. No, no se puede. Sino, por medio de la fe en Jesucristo, pueden seguir adelante. Jesucristo tiene el poder. Jesucristo puede cambiar la vida nuestra. Sí. Por el engaño de Satanás nomás, muchos se decepcionan y se caen. Pero en Cristo, ¿qué es lo que hay? En Jesucristo. No solamente el perdón eterno del pecado. En Jesucristo, ahí está. Todas las cosas celestiales, todas las cosas espirituales que Dios preparó para nosotros. Así es. Si uno lucha contra el pecado, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a caer. Se va a perder si uno lucha contra el pecado. Jesucristo tiene que enfrentar. Jesucristo tiene que pelear contra el pecado. Jesucristo tiene que hacerlo. Jesucristo. Yo no voy a hacer tal cosa otra vez. Yo no voy a caerme otra vez. Yo no. Aunque toma decisiones firmes y lucha, eso no tiene sentido. Entonces, cuando el corazón de cada uno se conecta con el corazón de Dios, con el corazón del Señor Jesucristo, ahí puede apoyarse en Jesucristo. Sí. Entonces el Señor Jesucristo trabaja maravillosamente en la vida de cada uno. En este libro de Hebreos nos explica este punto a través de Melquisedec. ¿Cómo es Melquisedec? Es el símbolo de Jesucristo. A través de Melquisedec, Dios nos muestra a nosotros cómo es Jesucristo que trabaja en la vida nuestra. Por eso aquí Hebreos 5:11 dice esta palabra dentro de Melquisedec. Ahí está el secreto grande. Ahí está la sabiduría grande. Pero los demás no pueden entenderlo. Os habéis hecho tardos para oír. Aunque oyen la palabra, los cristianos no entienden ni aceptan. Por eso, la Biblia dice sobre este punto. Si uno llega a conocer lo que Dios preparó en Jesucristo a través de Melquisedec, va a poder llevar una vida abundante, feliz, alegre. Sí, ¿por qué no? Dios tanto quiere trabajar en la vida nuestra. Por eso Dios preparó todo los detalles en Jesucristo. En Jesucristo. Sí, así es. Busquemos el libro Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que están en Cristo Jesús, ¿qué es lo que no hay? Condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Muchos ignoran al Señor Jesucristo. Yo soy congregante, yo soy creyente, ya sé. Pero ¿qué pasa? Diciendo que creen en Jesucristo, cada uno lucha contra el pecado. Trata de hacer lo bueno, cumplir la palabra para queriendo recibir la bendición, el apoyo de Dios. Diciendo que creen en Jesucristo, cada uno está procurando, está luchando contra el pecado. Y además, y algunos, Jesucristo, creer en Jesucristo es lo básico. Yo ya creí, yo ya acepté. Ahora yo quiero ya lograr más cosas excelentes, espirituales. Por eso procuran y así haciendo esfuerzos, dejando a Jesucristo a un lado. Así engaña a Satanás. Todo el poder de Dios está en Jesucristo. En Jesucristo no solamente ahí está el perdón del pecado, sino la santificación, la justificación, la vida nueva, la libertad, el poder. Todo lo que Dios preparó para nosotros está en Jesucristo. Después de recibir la salvación del pecado, ¿cómo puede vivir por la fe? La salvación, el perdón del pecado por la sangre de Jesucristo. Luego la vida de fe, cada uno por su cuenta, por su esfuerzo, por su juramento, por su sacrificio, tiene que lograr, ¿verdad? Mentira. La vida de fe también. La vida nueva que viene después de recibir la salvación del pecado, no nos llega por la obra nuestra. No tiene nada que ver con el esfuerzo de cada uno, sino que por Jesucristo. Por eso dice que en Jesucristo hay misterio. Todo el poder, todos los detalles de Dios están en Jesucristo. Ahí está la sabiduría. La vida nueva, la vida sana, la vida limpia, ¿cómo uno puede lograr? Practicando, haciendo esfuerzos. No. Por medio de la fe en Jesucristo, que Dios ya preparó nuestra vida nueva. ¿Cómo podemos ser nueva criatura? Haciendo esto, aquello, cambiándonos, corrigiéndonos, así es. No. En Cristo, Dios ya nos hizo así. Como la justicia de Dios. ¿Quién puede ser justo? El que cree en Jesucristo, que ya nos limpió todo nuestro pecado y nos dejó justo. No puede haber ningún justo por su obra, por sus obras correctas, limpias, buenas. No, es imposible. Dios, a través de Jesucristo, ya nos dio la justicia de Dios. En Jesucristo solamente puede haber justo. Ahora pues ninguna condenación al espíritu. Así es.
En Cristo hay de todo. La justicia de Dios, la santificación, la vida nueva, hasta la perfección. Todas las cosas ya están preparadas, listas en Jesucristo. Puede haber el justo cuando uno cree en Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo puede haber justo. Jesucristo ya me limpió todo. Jesucristo ya me dejó bien justificado. Por eso soy justo. Al creer, es suyo. ¿Sí? La vida nueva, la vida santa. ¿Cómo? También por medio de la fe en Jesucristo, que ya nos dejó bien santificado, bien limpia, bien sana. Sí. Todo lo detalle para poder llevar la vida de fe está en Jesucristo. En Jesucristo. Ahí está. Dios ya preparó todas las cosas en Jesucristo. Entonces, al creer en Jesucristo, pueden ser justos, pueden ser perfectos, pueden ser santos. Sí. Por medio de la fe en Jesucristo. Al creer en que Dios ya me hizo como nueva criatura, entonces esa persona puede llevar la vida como nueva criatura. Sí. Pero muchos están luchando contra el pecado. Yo no voy a vivir así otra vez. Yo no voy a hacer esta cosa otra vez. Yo voy a hacer así o así. Satanás así le engaña. 1 Corintios capítulo 3 dice. 1 Corintios capítulo 3, el versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Así es. Son niños en Cristo. Por eso toman leche nomás. No pueden comer la vianda. ¿Por qué dice así apóstol Pablo? Ellos no aceptan la palabra de Dios como dice, sino a su manera acepta. Lo que ella no puede comprender, lo que ella no está de acuerdo, no acepta. Pero en Jesucristo está. Dios preparó todo en Jesucristo, a través de Jesucristo. Falta aceptar. Falta creer nomás, dejando sus pensamientos. Hebreos 5:12. Hebreos capítulo 5, el versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no alimento sólido. ¿Eso qué quiere decir? Llevando muchos años en Cristo, después de recibir la salvación del pecado, no aprendieron, ni crecieron. ¿Por qué? Quieren seguir la palabra suave, no más. Quieren seguir lo que pueden comprender, no más. Por eso no pueden aceptar, por eso no pueden experimentar lo que Dios preparó de verdad. Porque están dentro de sus mundos propios, encerrados.
amados. En Cristo, Dios preparó todo. Ahí está la sabiduría, ahí está el poder en Cristo. Dios nos ama. Dios preparó los detalles para todos nosotros. Amados, que crean en Jesucristo, que Dios ya nos dejó bien limpios en Cristo, por Cristo. Que Dios ya nos dio bien sanos, santificados, perfectos, como nueva criatura. Sí, Dios ya nos hizo. Falta creer nomás en Jesucristo, que ya Dios nos dejó bien limpios, sanos. Ahí está la vida santa. Ahí está la vida limpia. Sí. ¿Cómo? Por Cristo. El que cree en Jesucristo, que ya nos dejó bien santificado, bien limpio, él puede llevar, los que creen pueden llevar la vida bien limpia y sana y santificada. Así es. Ustedes no se queden con sus pensamientos y sentimientos nomás, sino que crean en Jesucristo. En Jesucristo ahí está todo. ¿Quién puede lograr y disfrutarlo? El que cree en Jesucristo, únicamente por medio de la fe. Jesucristo ya nos dejó bien limpios, justificados, santificados. Ya somos nueva criatura. Dios nos ama, trabaja en la vida nuestra. Ustedes no se queden con sus pensamientos. Entonces, suceda lo que suceda, aunque haya persecución, no hay por qué decepcionarnos ni retroceder, porque Dios está con nosotros. Dios trabaja en la vida nuestra. Sí, Dios lucha por nosotros contra el pecado y la maldad, la tentación. Que tengan esperanza en Cristo y sigan adelante. Hoy hasta aquí compartimos. Mañana a las 9 de la mañana vamos a continuar la clase como siempre. Nos vemos mañana.